Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy día estaremos tratando sobre el tema la sindicatura concursal y la legitimación implícita para ejercer las acciones anulatorias. Quédate hasta el final de este video y te lo explico de una manera breve y sencilla. Empezaré el presente episodio expresando que no comparto la terminología que el Código Orgánico General de Proceso utiliza en su artículo 439 para referirse a los actos realizados por el deudor concursado en fraude de sus acreedores, usando una terminología poco afortunada al referirse a la anulación, entre comillas, de los actos celebrados en perjuicio de los acreedores. En la evolución del derecho concursal comparada, la tendencia dominante ha sido abandonar la categoría de la nulidad para sustituirla por la ineficacia o la inoponibilidad concursal, porque el problema no radica en la invalidez intrínseca del negocio jurídico, sino en sus efectos frente a la masa de acreedores. Pero lo verdaderamente importante no es demostrar que el Código Orgánico General de Procesos omitió atribuir expresamente esa facultad al síndico concursal, sino demostrar que esa facultad nace de la propia naturaleza jurídica de la sindicatura concursal. Es decir, el síndico no necesita una autorización expresa para ejercitar las acciones recuperatorias porque esa legitimación deriva de la misión institucional que la ley le ha confiado al síndico concursal. Este razonamiento tiene un profundo fundamento en la teoría general del proceso y en la teoría de los órganos concursales. Uno de los aspectos que revela la necesidad de modernizar la legislación concursal ecuatoriana consiste en la imprecisión con la que el COGEC regula los actos celebrados por el deudor durante el denominado periodo de sospecha. En efecto, la legislación procesal continúa utilizando expresiones que hacen referencia a la anulación de los actos realizados en perjuicio de los acreedores. Quizás por mantener vigente la sistemática de nuestro Código Civil, cuando nos habla de la acción pauliana, nos habla de anulaciones. Sin embargo, la evolución del derecho concursal contemporáneo demuestra que dicha terminología no resulta técnicamente adecuada. La doctrina especializada y la legislación comparada ha sustituido progresivamente el concepto de nulidad por la categoría de ineficacia o inoponibilidad concursal. La diferencia no es meramente terminológica o semántica. La nulidad supone la existencia de un acto afectado por un vicio que compromete su validez jurídica desde su formación. En cambio, la inoponibilidad concursal parte de un presupuesto completamente distinto. El acto puede ser perfectamente válido entre las partes que lo celebraron, pero resulta ineficaz frente a la masa de acreedores porque altera ilegítimamente la garantía patrimonial común durante el periodo de sospecha. No se trata, por consiguiente, de destruir el acto jurídico. Se trata de impedir que sus efectos perjudiquen los derechos colectivos de los acreedores. Precisamente por ello, la acción recuperatoria constituye una institución propia y típica del derecho concursal y responde a finalidades distintas de las acciones civiles por nulidad. Sin embargo, debemos señalar que dicha figura jurídica de la ineficacia o la inoponibilidad se incorpora en nuestra legislación societaria para efectos del develamiento societario en las personas jurídicas que prescribe el artículo 17 raya A de la ley de compañías. Ahora bien, la legislación ecuatoriana tampoco determina expresamente cuál es el órgano legitimado para promover dichas acciones de anulación o de ineficacia. Esta aparente omisión normativa no debe interpretarse como un vicio legal que impida el ejercicio de los mecanismos de reintegración a la masa activa concursal. Por el contrario, una interpretación sistemática del régimen concursal permite concluir que dicha legitimación corresponde naturalmente a la sindicatura concursal. La razón deriva de la propia naturaleza jurídica del cargo del síndico. Si el artículo 434 del COGEC atribuye al síndico la representación procesal del deudor en los asuntos patrimoniales, si el artículo 435 del mismo COGEC le encomienda al síndico la formación del balance patrimonial, la administración de la masa, la vigilancia de los bienes y la rendición de cuentas al juez y a la Junta de Acreedores, y si además constituye el órgano técnico encargado de reconstruir la verdadera situación económica del concursado,
resulta jurídicamente coherente reconocer que también le corresponde ejercer las acciones judiciales necesarias para restablecer la integridad del patrimonio afectado por actos perjudiciales realizados por el deudor durante el periodo de sospecha. Negar esa facultad conduciría a una consecuencia incompatible con la lógica del sistema. Significaría reconocer al síndico el deber de descubrir los actos perjudiciales, pero negarle el instrumento jurídico indispensable para corregir sus efectos. Tal interpretación vaciaría de contenido una de las funciones esenciales de la sindicatura concursal y frustraría la finalidad protectora del procedimiento concursal. En consecuencia, la legitimación del síndico para promover las acciones recuperatorias no necesita una disposición legal expresa que la proclame. Surge como una potestad implícita derivada de las funciones que la propia ley le asigna a la sindicatura. En efecto, conforme a un principio general del derecho público y procesal, cuando la ley atribuye a un órgano una determinada finalidad institucional, deben entenderse igualmente conferidas las facultades necesarias para cumplir eficazmente esa finalidad, salvo prohibición expresa. Así, quien tiene el deber legal de conservar la masa concursal, reconstruir el patrimonio del deudor y proteger los intereses colectivos de los acreedores, necesariamente debe estar legitimado para solicitar la ineficacia o la inoponibilidad de los actos que hayan disminuido ilegítimamente el patrimonio del deudor concursado. La sindicatura no ejerce esta facultad en defensa de un interés particular, la ejerce como órgano de justicia concursal, encargado de preservar la integridad del patrimonio que constituye la garantía común de todos los acreedores. Por ello, la legitimación para promover las acciones recuperatorias constituyen una consecuencia natural de la función institucional de la sindicatura concursal, no una atribución excepcional que requiriera una autorización expresa del legislador o del juez concursal. Las facultades de la sindicatura no deben interpretarse restrictivamente, sino funcionalmente. Todo poder jurídico indispensable para cumplir las finalidades que la ley le asigna debe entenderse implícitamente comprendido dentro de sus atribuciones. Este razonamiento tiene respaldo en una idea ampliamente aceptada en derecho público. Las competencias instrumentales o implícitas, es decir, cuando el legislador atribuye una función a un órgano, también le confiere por implicación necesaria las potestades indispensables para hacerla efectiva. Aplicando el derecho concursal, ello significa que si la ley encomienda al síndico concursal proteger la masa activa concursal, administrar el patrimonio, investigar los actos del deudor y velar por el interés colectivo de los acreedores, sería contrario a la lógica del sistema concursal negarle la legitimación para ejercitar las acciones recuperatorias, destinadas precisamente a cumplir con esos fines. Si quieres tener más información en relación a este mito relacionado con la sindicatura concursal y otros mitos relacionados a la quiebra y insolvencia, consulta con mi libro que está a vuestra disposición. Muchas gracias.